6:51. Yo diría que de alguna manera, equipo, la entrevista que acabamos de tener se vincula un poco al área de análisis de esta, porque vamos a hablar del impuesto a las grandes transacciones financieras. Vamos a hacer balance con un gran conocedor en la materia y además, nada menos que presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Venimos hablando del comercio y cuando hablamos de comercio hablamos de servicio y cuando hablamos de servicio hablamos de calidad de vida y hablamos de trabajo. Leonardo Palacios, un gusto siempre tenerte por acá. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por el contacto. Feliz de estar en tu programa. Mira, la Cámara ha puntualizado que este impuesto es altamente distorsionante e inflacionario. Y nos comentaba anteriormente el presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios que, oye, que se viene hablando de eso con el Ejecutivo. ¿Cuál es la importancia de tomar medidas con este impuesto al que muchos le atribuyen en gran medida, bueno, la desaceleración, por no decir frenazo de la economía de los últimos meses en el factor consumo? Mira, yo creo que hay varias cosas que hay que puntualizar. La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, la Cámara de Caracas ha mantenido una posición desde hace muchísimo tiempo, desde que entró en vigencia la primera variación del ITF, que a su vez viene del impuesto al débito bancario. Es decir, hemos sido constantes en advertir la necesidad de incorporar procesos de reforma tributaria que lleven a una racionalización de la carga impositiva. Eso implica establecer modificaciones importantes en el impuesto del valor agregado, el impuesto sobre la renta, la eliminación del impuesto al gran patrimonio y, por supuesto, del impuesto a las grandes transacciones financieras. En segundo lugar, es el hecho de tener en cuenta que no es que no se quiera pagar impuestos. Lo que se busca es que los impuestos sean eficientes en la recaudación, no distorsivos en el proceso productivo, porque no solamente es el comercio, es la industria, es el comercio, es la prestación del servicio, que no es más que eslabones para llevar a la causación del impuesto y quienes en definitiva paga el impacto, la incidencia final del tributo es el consumidor final. Es tus oyentes, tu equipo de trabajo, soy yo, porque en definitiva todo impuesto se traslada y todo impuesto forma parte de la estructura de costos de un bien y el precio final relativo de esos bienes y servicios recogen todo el impacto de los impuestos y cuando estos son diseñados de maneras erráticas para coyuntura y no para la visión general de una finanzas públicas en función de la productividad y el desarrollo económico, trae las consecuencias que tú muy bien has señalado. En tercer lugar, creo que es importante indicar que el hecho de la Cámara de Caracas anunciar, y extraña que a veces otros organismos no hayan intentado hacer una propuesta importante de modificación del ITF. No se trata de reducir la tasa. Yo oía a un dirigente empresarial en estos días diciendo que era necesario reducir la tasa. No, es que hay que eliminar el impuesto y buscar ser mucho más eficiente en el diseño del IVA, tratar de buscar que efectivamente el IVA tenga menos exenciones, que el IVA se corra por toda la cadena, desde la importación hasta el consumo final, sin los óbices y obstáculos que representan las exenciones, las exclusiones, las tasas diferenciales, y eso lleve a una mayor recaudación. Y es lo mismo tener en consideración el impuesto sobre la renta, porque constitucionalmente el impuesto sobre la renta marca la progresividad, es decir, la justicia o no del sistema tributario para hacerlo mucho más sencillo en el entendimiento de tus oyentes. De manera que lo importante es entender que el ITF es dentro de un contexto general un elemento fundamental para iniciar un proceso de reforma tributaria. Si a esto vamos, para eliminar las resistencias a la imposición que nos preocupa enormemente en el sector empresarial y académico, es tratar en la medida de lo posible que los impuestos sean lo suficientemente transparentes, evitar las opacidades en la gestión del tributo, la violencia con que se vienen recaudando los tributos a niveles nacional, estatal, municipal y parafiscal. Evitar esa resistencia que lleva a muchos agentes económicos a permanecer, entendiendo como un derecho fundamental en la penumbra de la recaudación por todos estos elementos señalados. Y lo que se procura, y eso es lo que estamos empecinados en el sector empresarial, es tratar en la medida de lo posible de la formalización de todos los agentes económicos, que todos paguemos
en función a nuestra capacidad contributiva de consumo, de poder hacer frente a las exigencias del Estado. Y el Estado debe entender que cuando existen elementos como lo que se están hablando de inconmensurables cantidades de dinero que ha venido denunciando el fiscal general de la República, el Ministerio Público, en todos estos procesos abiertos, específicamente en el sector petrolero, tiene que pensarse que la gente va a decir la corrupción campeante, la cantidad inconmensurable de recursos que se están dando como parte de operaciones fraudulentas, de vaciado de las arcas del tesoro en función de intereses privados. Entonces tienes un sector productivo golpeado por inflación, por la devaluación, una ciudadanía totalmente contrariada contra la pared por estos efectos y le estás exigiendo el pago del impuesto. Lo importante entonces es tener claro que con todos estos inconvenientes, el gobierno debe buscar dividir, a pesar que tiene causa-efecto, lo político con lo económico, atender lo económico y buscar la atención de lo político en ámbitos totalmente distintos. Y de esta manera volverá a generar pautas de confianza del sector empresarial nacional e internacional, porque en definitiva el sector empresarial está buscando, sin duda alguna, coadyuvar con el sector público para lograr estas reformas, estos incentivos necesarios para la actualización de los parámetros necesarios para la reactivación económica y posteriormente su estabilidad. Por eso es lo fundamental de tu pregunta y de ese planteamiento que hace la Cámara de Caracas de manera continuada, consuetudinaria desde el primer momento, y se está discutiendo ciertamente. Hay sectores del gobierno que han entendido que un elemento como el impuesto a las grandes transacciones financieras, que ni son grandes, ni van para las grandes operaciones, sino para el consumo en general. Porque todo ese impuesto que pagamos y ese dinero que vemos en pantalla, tienen las personas en la mano, se diluyen con la inflación y se diluyen con este impuesto. Hay conversaciones, fíjate, aquí agrego el elemento político. Hay conversaciones con el Ejecutivo y dentro de esas posibles conversaciones se pueden advertir signos de comprensión del argumento que tú acabas de expresar. Es decir, en medio de la opacidad, en medio de la complejidad de este laberinto, ¿qué posibilidades tenemos los venezolanos de ponernos de acuerdo sobre este tema, que es de interés de todos? Para conversar y buscar soluciones hay que tener voluntad. Y la voluntad siempre la hemos manifestado en distintos niveles de cámaras y con Secomercio. Han tenido una posición de acercamiento, más no de alienación, que es lo importante. No se busca con la conversación, con la búsqueda de bases consensuales, de tratar de definir una política en la que el Ejecutivo tenga en cuenta cuáles son sus prioridades desde el punto de vista económico, tome en cuenta los elementos distorsivos que han sido señalados por la dirigencia empresarial en las instituciones que te he mencionado y en representación académica, entiéndase la Academia de Ciencias Políticas, Económicas y Sociales o la Academia Nacional de Ciencias Económicas, que han hecho aportes importantes. Si existe esa voluntad y existen propuestas concretas del sector empresarial, sin duda alguna, y un entendimiento por parte del gobierno, eso se puede concretar en propuestas de política tributaria. Sí hay sectores del gobierno, sí hay sectores del Parlamento que están al tanto de esta situación y están buscando, entre otras, la derogatoria en algunos del impuesto a las grandes transacciones financieras, en otros su atenuación, en otros la importancia de una verdadera armonización y coordinación del sistema tributario, que fue esa ley pendiente de la vez pasada y que hoy obviamente es necesario modificar. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por estos minutos. Hasta pronto. Gracias a ti, Eduardo. Felicidades. Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Volveremos.